Quiero comenzar saludando a todas las personas que nos escucharán en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Esperamos que esta palabra sea de bendición y si están en el área, que vengan y nos acompañen a una de nuestras experiencias dominicales. Y quiero comenzar entonces hablando acerca de un hombre que llevaba 38 años viviendo una misma circunstancia. Cada vez que se levantaba, la vida le pesaba. Parece que había menos esperanza y más peso sobre sus hombros. Parece que a pesar de que estaba en un mismo lugar, parecía que las cosas no cambiaran. Y su ambiente, su entorno era de desgracia, era de tristeza, era de dolor. Un hombre que por 38 años había vivido de esta manera, alejado completamente de una realidad diferente para su vida. Algo muy complicado tal vez. Y de pronto en medio de una fiesta, unas fiestas judías, donde había tanta algarabía, murmullo, tal vez alegría, felicidad, alguien se acerca y le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace es supremamente confrontativa, porque la pregunta que le hacen, que él escucha a su oído, es: ¿quieres ser sano? En ocasiones estoy teniendo conversaciones con mi esposa y estamos hablando, y yo le hago una pregunta. Y yo le digo, esa pregunta la hice porque quiero información. No más. No estoy juzgando, no estoy pidiendo, solo quiero información de la pregunta que te estoy haciendo. Pero cuando yo estaba orando acerca de este principio y de la pregunta que Cristo había hecho en ese momento, porque fue Jesús el que se la hizo un hombre. Jesús no está pidiendo información, Él quiere confrontar realidades. Él no estaba buscando que le diera una explicación. Él estaba yendo un poquito más a la profundidad. ¿En serio? Claro que sí. Miremos entonces cada vez que Dios pregunta a través de la palabra. No le preguntó entonces a Adán cuando estaba en el Edén, después de que habían comido del fruto que Dios les había dicho no comiesen, ¿dónde estás tú? Y no era una pregunta geográfica, fue espiritual, porque lo que en verdad quería decirle a Dios es: ¿dónde quedó tu comunión conmigo? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? No estaba pidiendo información, estaba confrontando una realidad. Y en esa realidad vuelve y dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hablándole a Adán. ¿Otra qué? Otra pregunta. Partiendo de la misma base, llevándolo de pronto a un punto de reconocer: ¿qué has hecho, varón? ¿Qué has hecho? Viene otra pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Se la pregunta Dios a Caín después de haber matado a su hermano. ¿Estaba pidiendo información? No, estaba confrontando una realidad, estaba confrontando un hecho del corazón, estaba confrontando una situación que no estaba bien, pero ellos nunca lo entendieron de esa manera. Nunca. Para ellos era más fácil encontrar excusas y justificaciones. También a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Cuando lo estaba enviando a liberar a un pueblo que se encontraba cautivo. Porque Moisés decía que no tenía nada. Moisés decía: no soy suficiente, no soy apto, no sirvo. Y llega Dios y le dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés dice: tengo es una vara. Porque Dios, con lo que tiene y lo que tenemos en nuestras manos, Él obra. No está pidiendo información, está confrontando una realidad. Y entonces encuentro en Primera de Reyes capítulo 19 verso 9 que Dios está hablando con Elías y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Porque se había escondido. Hoy la pregunta que encontramos en Juan capítulo 5 verso 7 es: ¿quieres ser sano? Y quieres ser sano es supremamente importante. Quiero que me acompañes en tu Biblia a Juan capítulo 5. Quiero que analicemos por un momento esa hermosa conversación que empiezan a tener Jesús y un paralítico que llevaba 38 años en ese mismo estado. Vamos desde el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Se encontraba enfermo casi 4 décadas. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y a mí me parece impactante esa pregunta, porque
En este proceso, él creía que su sanidad dependía de otros. Él creía que su sanidad dependía de que alguien lo llevara ¿a dónde? Al estanque. ¿Cuándo qué? Cuando aparentemente un ángel tocara el agua y el agua se movía y el primero que llegaba al estanque era el que se sanaba. Están muy concentrados porque esto va a llevar a un punto en sus vidas. Estamos dando vueltas, pero yo quiero llevarlos a un punto central en esta mañana. Lo que Dios me habló el día de ayer mientras que estaba orando por este momento, y es que este hombre llega y dice, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él inmediatamente sacó un argumento acompañado de una excusa. Yo no puedo ser sano. ¿Y sabes por qué no puedo ser sano, Dios? Porque no tengo quien me meta al estanque. Porque mi sanidad depende de otros. Porque mi capacidad de tranquilidad depende de otros. Porque mi propósito depende de otros. Y déjame decirte algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Tú no dependes de otros para vivir el propósito de Dios. Tú debes aprender a creer por el propósito que Dios colocó en tu vida, a pesar que otros no estén bien. Porque parecía entonces que la carga era que otro no lo podía llevar. Parecía entonces que la carga y la preocupación es que otro no lo podía acercar. ¿Cuántas excusas y argumentos hoy podemos tener para poder librarnos de aquellas cosas que nos están paralizando por muchos años? 38 años. Este hombre estaba tirado en el mismo lugar, paralítico, sin cambiar su escenario, su ambiente y su forma. 38 años. Y me parece altamente impactante cuando el Señor me hablaba el día de ayer confirmando esta palabra para nosotros, porque para mí es muy real. Hoy tengo a mi hija Gabrielita en un proceso, no puede apoyar su pie y sé la limitación que ella tiene para cualquier cosa. Ella empieza, papá, mamá, a llamarnos porque necesita que alguien la lleve, porque hay una limitación física. Y este hombre estaba 38 años cautivo, viviendo una misma situación de la cual creía que nunca se iba a poder separar, aislar, y se lo consumía por dentro. La explicación de este hombre revela alta frustración. Yo no puedo ser sano. Él ni siquiera dio la posibilidad de que quería. Él dice, yo no puedo. Y hay muchas cosas en nuestros corazones que Dios está diciendo, ¿quieres ser sano? Y Dios dice, y empezamos nosotros, no, yo no puedo ser sano. Hay muchas heridas. Para mí es difícil perdonar. Para mí es difícil cambiar. Para mí es difícil tener una perspectiva diferente. Y traemos nuestros argumentos y nuestras excusas delante de Dios. Cuando creo que mi cambio depende de otros, me convierto en espectador de mi propia vida. Cuando espero que otros cambien para que yo cambie, me convierto en un espectador, no en el protagonista. Y déjame decirte algo el día de hoy. Tú no eres un espectador de tu vida, tú eres el protagonista número 1 en el desarrollo de tu vida. Pero en ocasiones encontramos más fácil culpar a otros que hacernos responsables. Las excusas son el lenguaje de quienes han perdido la esperanza, pero aún no quieren soltar la comodidad del estanque. ¿Cómo así que las excusas? ¿Cómo así que el estanque? No te estanca la persona que tienes a tu lado. No te estanca la situación que estás viviendo. Te estanca es en dónde está tu corazón frente a esto. ¿En dónde está tu vida en Dios frente a esto que estás viviendo? Porque nosotros necesitamos hoy, clamamos. Y yo le rogaba el día de ayer, Señor, levanta en nuestra iglesia, levanta en este lugar gente que te ame, gente que te conozca, gente que te busque. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú quieres hacer eso? El enemigo se va a imponer y se va a interponer para que tú no lo hagas. Pero no el enemigo es que tu esposo, tu hermano, tu amiga, no. Empieza a atacar con cosas a tu corazón. Empieza a atacar tu matrimonio. Empieza a tratar nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra esperanza en las promesas que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Y empieza a sacudirnos y a decir, no lo vas a lograr. ¿Tú crees que puedes? Y empieza a traer a recordación puras palabras que sentenciaron en nosotros un destino que no es el que Dios quiere. Yo quiero venir a decirte delante de nuestro precioso Dios que Él está levantando una iglesia para Él. Una iglesia que lo conozca, que lo ame, que le sirva. Una iglesia que tenga un estilo de vida porque se lo disfruta.
No porque está pensando en querer ser mejor que otros, para nada. ¿Saben qué pasa? Cuando Dios se glorifica tanto en un lugar es porque sabe que nosotros tenemos mayor necesidad. ¿Acaso no dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios? Entonces, cuando Dios nos usa, no es porque seamos vanagloriosos en aquello que Dios colocó en nuestras vidas. Por el contrario, digo, si yo no hago algo con él, si yo no hago algo con Daniel, este hombre, ¿qué va a hacer? Porque dice que de lo más vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. Entonces tendré que pelear mis batallas en mi hogar, con mi esposa. Tendré que pelear mis batallas conmigo mismo, con mis temores. Tendré que pelear mis batallas cuando el enemigo quiera venir a decirme, no eres suficiente, Daniel, no lo vas a conseguir, no lo vas a alcanzar. No eres lo que crees que eres. Y tendré que pelear mis batallas partiendo de las promesas que Dios ha entregado para mi vida. Como tú, como yo. Entonces, Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y no puedes ser sano, no puedes ser libre mientras sigues responsabilizando a alguien más de tu parálisis. Usted es el culpable de que yo no avance. Usted no me permite avanzar, no me permite crecer. La Biblia me está mostrando, como lo vemos en la palabra en un momento, después de que esa pregunta llegó, que fue lo siguiente que le dijo Jesús. Pero si yo responsabilizo a alguien de mi parálisis, no voy a poder avanzar. No voy a poder ver la mano de Dios obrando en aquello en lo cual yo clamo el día de hoy porque se manifieste. Mi responsabilidad, mi decisión. Porque Jesús ahora en Juan capítulo 5, verso 8 le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. La sanidad comenzó con una actitud de obediencia. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Él estaba esperando que alguien lo ¿qué? Lo levantara. Y Dios le estaba diciendo ahorita a este hombre, no quiero que nadie te levante, quiero que tú te levantes, que tomes tu lecho y anda. ¿A quién hoy estamos colocando como un foco para no poder avanzar de la manera que Dios quiere que avancemos? Para que de pronto centralices o descentralices el foco de esa persona y te enfoques en ti. Es por mi manera, es mi responsabilidad, es mi forma de hacer las cosas, no de alguien más. La iglesia por años ha facilitado su búsqueda de tener un culpable. Entonces muchas veces hemos culpado al enemigo y el enemigo no tiene nada que ver. Haz que el diablo lo hizo. ¿No será que de pronto fue nuestro corazón quien lo provocó? Y de las mismas concupiscencias que habitan en nosotros de situaciones no organizadas en Dios se producen, se manifiestan. Y pilan los que somos casados, porque fácilmente nosotros como casados podemos tirarle la pelota al de lado. Es por usted. Es que es de esta manera, es que por eso yo soy así. No, tú eres así porque quieres, no porque nadie te ha formado. Tú decides cómo ser. No es porque alguien te llevó a hacer, no, tú decides cómo hacer. Y yo les he dicho una frase que he sostenido por mucho tiempo. No pierdas tu esencia cuando otros pierden su decencia. Se las he dicho. Y fácilmente es mi decisión mantener mi esencia o no tenerla. ¿De quién es la decisión? Mía. ¿De quién doy cuentas y a quién doy cuentas? A Dios. Entonces la palabra a mí me está mostrando y me está confrontando con un hombre que lleva 38 años. Dios le dice que si quiere ser sano, él le manda, dice yo no puedo, y ahora Jesús le voltea la torta y le dice levántate, toma tu lecho y anda. Acción. Porque en Juan capítulo 1 encontramos de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Porque el verbo, ¿qué significa el verbo? El verbo no es acción. Y la acción que opera en mi vida tiene que ver una capacidad de aumento. Porque uno de los propósitos y planes de Dios es que nosotros vamos en aumento. Así como la luz de ¿qué? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Se los he explicado. ¿Cuándo el día es perfecto? Según los judíos, a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque las tinieblas están bajo nuestros pies. A las 12 del mediodía, el sol es tan recto que las tinieblas están abajo. La sombra no hay sombra a las 12. Está debajo.
¿Cuándo sabemos de que la perfección, el proceso de Dios en nosotros, nos está llevando a un proceso de glorificación, de bondad, de vida? Aquellas cosas que vienen los pensamientos intrusivos a tu vida y de contestas de una manera o haces una cosa. Cuando eso esté bajo tus pies, estás diciendo, ay, Dios sigue orando conmigo. ¿Me sigues? Porque si eso permanece, estoy diciendo que la obra de Dios no está en aumento. No, tú estás en las manos de Dios y Él quiere procesar tu vida. ¿Y cómo te procesa? Por medio de las personas que tienes al lado. Pero sigue siendo ¿qué? Mi responsabilidad. Sigue siendo mi responsabilidad. ¿Cómo contesto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me dirijo? Entonces hoy Dios está buscando algo en medio de este proceso y es obediencia. ¿Desde dónde? Desde la palabra. ¿Obediencia con qué? Deja ese dolor y esa amargura que tienes por esa persona que te dejó hace mucho. Y de pronto que ataca el enemigo tu mente por las cosas que tal vez no fueron o dejaron de ser. Tú sueltas eso para que Dios se glorifique. Señor, yo quito hoy mi parálisis. Puede ser esa situación que te equivocaste con un hijo o con tu padre. ¿Qué te paraliza hoy que no te permite avanzar de la manera que tú quieres? Y no quiero que cuando respondas esa pregunta estés pensando en otra persona diferente a ti, en alguna área en la cual tú sabes que no estás bien. Yo no creo. Yo no estoy bien en todas las áreas. Y necesito que Dios me quite unas parálisis que tengo. ¿Cuándo? Ayer me mostró Dani, aquí estás mal, chino. Venga para mi presencia. Venga, solucionemos esto. ¿Por qué? Porque si yo dejo que el tiempo me siga cobrando factura, nunca voy a poder ser transformado al propósito que Dios quiere para mí. Porque siempre estoy buscando excusas y culpables. Y seguiré viendo el mismo panorama, siempre. 38 años, el paralítico de Bethesda miró siempre lo mismo. Y hasta que no cambie yo, no cambia nada. ¿Cuántos quieren ver cambios en sus vidas? Amén. Cambien. Entonces se vuelve parafraseado el hecho es, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quieres ver cambios? Cambia. ¿Quieres ver transformación? Transfórmate. La fe no comienza cuando ves el milagro, sino cuando respondes a la instrucción. Muchas veces queremos ya haber materializado el milagro para creer. Y la palabra primero empieza a creer cuando nadie ve. Hoy esto que vemos aquí es el resultado de muchos milagros por un día de un pensamiento que Dios colocó en una montaña en Estados Unidos, donde todo me dolía. Y Dios dijo, yo te voy a devolver a Colombia y vas a abrir una iglesia que se va a llamar La Montaña Church y allá va a ir gente que ama mi presencia, que van a ser transformados, donde sus hogares van a ser restaurados, donde su economía va a ser bendecida, donde los jóvenes buscarán mi rostro y yo me revelaré a ellos en sueños y en visiones. Y ese es el poder de creer en un sueño, de creer en una promesa. Pero entonces la fe no comienza cuando ves el milagro, comienza con la instrucción. ¿Quieres ver algo en tu vida? Créelo desde ahora. Es que, pastor, yo no lo veo. Perfecto. Es el mejor momento para tener fe. ¿Por qué? Porque tengo fe cuando no lo veo, no cuando lo tengo. No, me adelanto al procedimiento. Levantarse no es fácil, pero es la única manera de dejar de vivir entre los mismos límites. Pastor, es que me siento limitado, limitada. Tienes unos límites que generó tu parálisis. Una parálisis espiritual, una parálisis mental. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Levantarte. ¿Cómo me levanto? Pensando de una manera diferente frente a esta circunstancia que para mí ha sido cotidiana. Vuelvo a lo mismo. Por eso hace un tiempo atrás hablamos de ser conscientes. Conscientes intencionales. Porque soy consciente de cómo estoy respondiendo en mi casa. Porque soy consciente de cómo le respondo a mis padres. Con nosotros como hijos. Porque soy consciente de cómo le respondo a mi esposa, a nosotros como esposos. Porque soy consciente de cómo le respondo a mi madre o a mi padre desde la posición que tenemos. Cómo me relaciono con mis hermanos, con mis sobrinos, desde la posición que tengo. Para poder romper el límite que el enemigo quiere colocar en tu vida. De aquí no pasa. Uy, yo no sé, pero yo siento una unción de libertad hoy. Yo hoy siento que los límites se van a romper en tu vida. Que hoy cosas se van a instaurar en tu corazón para que el proceso de Dios se haga vida en tu vida. Que seamos hombres y mujeres que crecemos. No para los lados. Que crezcamos en Dios. Que crezcamos en Él. Y eso es muy importante, amada iglesia. ¿Saben?
Dios no va a mover lo que tú puedes mover. Él solo activa lo que tú decides obedecer. Dios no va a mover lo que tú puedes mover. Él solo activa lo que tú decides obedecer. Porque la obediencia demanda sacrificio. Porque la obediencia demanda relación. Porque la obediencia demanda identidad. La obediencia reconoce autoridad. Uf, increíble. La obediencia reconoce autoridad. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es con las autoridades. Me paso el semáforo en naranja, voy más rápido de lo que debo, vivo al límite, tengo un problema con la autoridad. Y si Dios es autoridad, está buscando en tu relación con Él que tú y yo seamos hombres y mujeres obedientes. Porque la obediencia se construye desde la relación. Para mí es más fácil que mis hijas sean obedientes desde la relación y no desde la imposición. Cuando yo impongo, resisten. Cuando yo les instruyo en amor para obediencia, captan y asimilan el mensaje. El tema es que de una manera u otra se está formando la obediencia. Ahora, ¿cómo te gusta a ti en tu relación con Dios? ¿Por las buenas o por las no tan buenas? Entonces búscalo en el secreto. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te verá y te recompensará en público. Porque la evidencia de una vida pública nace en el secreto. Las redes sociales, y mi esposa me lo dice mucho, creo que ella fue la que colocó esa idea en mí, que el crecimiento de las redes sociales tiene que ver mucho con el corazón de las personas, frente a su nobleza, frente a su capacidad de asimilar, de generar. Hay cosas en las cuales hoy tú quieres crecer, asegúrate que tu corazón está en un buen lugar, porque el lugar es importante y ahorita se van a dar cuenta que el lugar es importante. Es fundamental, pero téngame un momento, por favor. Entonces, punto número 3. Convierte en un galardón tus heridas. Punto número 3. Convierte en un galardón tus heridas. Y dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 9, y al instante, digan conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios le da la instrucción y dice que al instante el hombre fue ¿qué? Sanado. Pero yo quiero irme un poco más a profundidad con la palabra y la pregunta, ¿quieres ser sanado? Porque esa pregunta viene desde una raíz griega que tiene una explicación un poco más profunda que la quiero traer en este momento. Porque estamos convirtiendo hoy nuestras heridas en galardones. Lo que antes se avergonzaba, hoy se vuelve la gran oportunidad para que otros lleguen a Cristo por tu vida. Uy, es que yo fui de tal manera, golpeador, borracho, maltratador, etcétera. Hoy, en Dios, eso que tú fuiste malo, hoy se convierte en una gran esperanza para muchos que tal vez están viviendo eso mismo que tú viviste, pero encontraste una solución en Cristo. Uy, pastor, es que yo era tan bravo, que cogía las tajadas del sartén, ¿no? Y las volteaba con la mano. Que en mi casa había una cobija 5 tigres y ya solo hay 2. Que aplancho la ropa con la mano. Bueno, no sé, hay muchos dichos del tema. Pero ya no. Volvieron los tigres. Y ahora la tajadita con la pincita o la cuchara. Ya utilizo la plancha para planchar, pastor. Ya no. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es proceso? ¿Qué es vida? La vida que Dios quiere entregarnos. Una vida hermosa. Una vida llena de autoridad. Una vida llena de favor y de bendición. La palabra en el griego es teles higes genestai, que significa deseas llegar a ser completo e íntegro. Jesús no le dijo ¿quieres ser sanado? Dice, ¿deseas ser completo? ¿Deseas ser íntegro? Porque a veces hablamos la sanidad a un área específica y Dios quiere decir,
Tu bendición depende de tu corazón. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu ¿qué? Tu alma. Es decir, que cuando Él sana desde la integridad del proceso, de tu vida, cómo lo asumes, cómo lo enfrentas, cómo lo vives, cómo lo estás pasando. Y dice que al instante, 38 años de una persona viviendo tanta frustración y dolor, cesó al instante. ¿Cuántos quieren que hoy cosas cesen al instante? Amén. La fe lo activa. El lugar correcto lo activa. La disposición lo activa. No, yo no los veo muy convencidos. Pero voy a seguir remando, Padre, ayúdame, Dios. Que hoy algo instantáneo ocurra. David, algo instantáneo puede ocurrir en tu vida. Tu propósito, en tu diseño. Dios tiene grandes cosas contigo. Amén. Entonces, hay algo bonito. Y es que tu herida puede ser tu historia o tu plataforma. Tu herida hoy la puedes convertir en una plataforma para bendecir a otros. Y a veces escondiendo, no, que no me vean así. ¿Qué tal yo decir eso? Hay personas que les cuesta abrirse a otras personas por temor a que las hieran. No, pastor, yo no me abro porque me hieren. Yo no me abro porque me defraudan. Porque no dejas que el amor de Dios llene tu vida y que siga siéndose luminar de bendición para otros. Que claro que nos pueden herir, está completa la posibilidad. Pero ¿por qué vivir limitados cuando Dios tiene una oportunidad tan hermosa y gloriosa de decir, vive, vive? Y que cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos decir, la vivimos con toda, Señor, al máximo. Y si alguien hace algo en contra de nosotros, ¿acaso abogado no tenemos? Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no vivimos bajo la limitación, vivimos bajo el poder experiencial que Dios dice, yo estoy contigo en todo momento. Entonces ábrete un poquito más, confía un poquito más. Es una fe al instante. Sí, te dañaron, sí, te hicieron daño, claro, te hirieron, lloraste. Fue muy difícil el proceso, claro. Pero Dios te dice, quiero quitarte esa parálisis. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una experiencia diferente? Dios no borra tu pasado, lo transforma en una evidencia de su poder. Él necesita tu pasado y el mío. Porque entonces, ¿cómo manifestamos que Dios está glorificando nuestras vidas? Lo que antes te pesaba, ahora será el trofeo de tu victoria. Cosas del ayer son la gran excusa que hoy Dios nos está colocando en nuestras vidas para poder ser transformados. Pero había algo, familia. Y yo quiero responder una pregunta porque mientras que estaba ayer en la oración, había una pregunta. Y la pregunta era, de mi parte, en Dios, y le decía, Señor, ¿por qué muchas veces somos creyentes y no cambiamos? Porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos en un lugar de oración, de búsqueda, pero seguimos con los mismos procesos. Y ya había terminado todo el bosquejo de esta enseñanza. Y él dijo, quiero que te devuelvas. Y en Juan capítulo 5 me llevó y dijo, después de estas cosas, capítulo 5, verso 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y a mí ese versículo me voló la mente. Empezó a venir una revelación tan fresca de parte de Dios sobre mi vida. Este hombre estaba 38 años paralítico. Pero lo que él no sabía es que estaba en el lugar correcto. Lo que él no sabía es que a pesar de que había estado 38 años paralítico, estaba en el lugar correcto. Porque estaba junto a la puerta de las ovejas. Y si mal no recuerdan, hablamos acerca de la reconstrucción de Nehemías y las puertas que se reconstruyeron en ese entonces. Y la primera puerta que habla Nehemías capítulo 3, versos del 1 al 3, es la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas tiene una particularidad, Rosy. ¿Saben cuál es? Que la puerta de las ovejas la construyeron los levitas y los sacerdotes.
Yo le decía, Señor, sígueme enseñando, ¿qué pasó con esto? La puerta de las ovejas la construyen los sacerdotes y los levitas que mantenían en una constante adoración y donde presentaban sacrificios a Dios para ver el perdón del pueblo. Pero había 38 años un hombre sentado en una puerta, al lado de una puerta donde Dios ya había dicho pacto, los que se sienten aquí, yo voy a tratar con ellos, yo les voy a experimentar la Cristo Jesús de una manera real, de una manera viva, de una manera diciente, cercana. Y ahí estaba el paralítico. ¿En dónde? En la puerta de las ovejas, en un lugar donde había hecho ¿qué? Pacto. Muchos aquí han seguido a Cristo por años y hay muchas áreas en sus vidas que no han cambiado. Hoy están en el lugar correcto. Porque hay pacto. Porque Dios está diciendo, te voy a revelar mi presencia para que tú seas transformada a la estatura de Cristo, que es un Cristo bueno, tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que está más preocupado en tu corazón, en mi corazón, que en nuestras excusas. Un Dios que está más preocupado porque tomemos acción a que culpemos a otros. Un Dios que está más preocupado en que nosotros podamos creer en sus promesas al simplemente tener una actitud de victimización en los procesos. Nosotros no somos víctimas. También hemos sido victimarios de otros. Y en ese orden de ideas entonces nos acercamos a Cristo confiadamente para que Él obre en nuestras vidas de una manera tan especial. ¿Sabes qué significa Betesda? Betesda significa la casa de la gracia o el lugar donde Dios brinda misericordia. ¿Sabes dónde estaba parado este paralítico? En donde Dios podía brindarle misericordia. Un lugar donde Él podía ser Él, a pesar de sus grandes limitaciones. Yo no sé hoy qué te limita para hacer y disfrutar del amor de Dios. No lo sé. Pero lo que sí sé es que estás en el lugar correcto. No, yo quiero que me entiendan. Están en el lugar correcto. Si estás sentado aquí, si estás escuchando este podcast, estás en el lugar correcto. Dios te está diciendo, te sentaste en el estanque con tu parálisis, pero un día llegué y te dije, ¿quieres ser sano? Y no tomaste en poco mis palabras, sino que tomaste acción y en fe te levantaste para sanar las áreas rotas que estaban en ti. Yo quiero que hoy Dios expanda nuestros límites. Hay una ley desde el escenario del liderazgo que se llama la ley del tope, cuando creo que no puedo avanzar más de ahí. Y el Señor me decía, yo quiero que tú ores, porque los límites de aquellos que nos encontramos aquí escuchando esta palabra se han ampliados, se han extendidos. ¿Acaso no dice la palabra ensancha las cuerdas de tu tienda? ¿Te expandes? Porque cuando hay mayor revelación sobre tu vida, hay cosas mayores que vienen en favor de tu casa, de tu vida, de tu economía, de tu salud, de tu propósito, de tu destino. Dios está hablándonos al corazón. Entonces, para poder entrar a la recta final de este mensaje, yo quiero que hoy tú puedas escuchar esta voz que te pregunta, ¿quieres ser libre de tus excusas? ¿Quieres recuperar tu responsabilidad? ¿Quieres transformar tus heridas en trofeos de gracia? No esperes a que el agua se mueva como esperaba este hombre. La palabra ya se movió, porque la palabra es sinónimo del agua, que nutre. Y hoy la palabra se lanzó sobre tu vida para que seas libre, para que seas sano, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a creer, para que vuelvas a sentir que Dios tiene un propósito contigo. Y aunque el enemigo, las circunstancias, las vicisitudes ha dicho ese propósito no se va a cumplir, hoy podemos decir, pues lo siento, se cumple. Porque hay uno que lo dijo, y si Él lo dijo, lo ejecutará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo ejecutará. No son promesas vacías. Son promesas de un Dios tan vivo y tan real que se quiere revelar a tu vida y a la mía. Yo creo que siendo muy consciente, tratando de que tú tengas en verdad en este momento mucha quietud. Y yo quiero que hoy tú reconozcas tu estanque. ¿Qué área de tu vida hoy se encuentra estancada? Yo quiero que hoy en esa área de tu vida tú empieces a pensar sin culpar a nadie, colocándote como el foco principal importante que Dios quiere sanar, porque en muchas ocasiones la falta de cambio no siempre es falta de oportunidad, sino de decisión. Y hoy Dios viene a decirte, sé libre, obedece la voz, porque hay milagros que se activan solo cuando te atreves a moverte.
Y hoy dile, Señor, yo quiero moverme, yo quiero levantarme y tomar mi lecho. Yo quiero ver tu palabra real en mi vida. Yo quiero ver tu palabra evidente en mi corazón. Y entonces vas a caminar con tu lecho. Lleva tu testimonio contigo. Otros necesitan ver que Jesús aún sana, aún liberta, aún transforma, aún bendice. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y permite que el Espíritu de Dios se pasee en este lugar. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder y con autoridad. Hoy Jesús está delante de ti. No te pregunta cuántos años llevas esperando ni cuántas veces lo intentaste. Solo pregunta, ¿quieres ser sano? Y si hoy respondes con fe, algo sucederá.